qué dice la experiencia de otros países de la región. Por ejemplo, el caso de Perú. ¿Por qué ese país que tiene una gran estabilidad macroeconómica y se convierte, por ejemplo, en un caso único, 27 años con inflación anual de un dígito? Es el líder de la región por esa bajísima inflación. Una envidia para los argentinos. Es sumamente gratificante anunciar que el país vecino de Argentina toma como ejemplo a seguir la estabilidad económica peruana. En las últimas décadas, Perú se ha consolidado como una de las economías más estables y dinámicas de América Latina, ofreciendo un entorno económico estable y atractivo para inversores y empresas. Esto presenta un gran potencial para seguir creciendo y desarrollándose en el futuro. ¿Qué pasa con una macroeconomía cuando es estable? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un especialista en estas cuestiones. Me refiero al economista Piero Ghezzi. Muchísimas gracias, Piero, por estar. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Piero mencionaba este récord que ha batido Perú, que se convirtió en el país líder en cuanto a su éxito en sostener una economía de un solo dígito anual, me estoy refiriendo, desde hace 27 años. Llevaba ese liderazgo, lideraba ese rango en Chile, ahora lo lidera Perú, con una inflación interanual en agosto de 2%. Entonces aquí la gran pregunta es primero entender cuáles son los indicadores macroeconómicos de Perú hoy y esa serie histórica para entender el grado de estabilidad de esa macroeconomía. El Perú lanza su programa de estabilización el año Fujimori, en agosto del año 90. Veníamos de una inflación, digamos, que terminó el año, de hecho, en 7.600%. Se requirió un ajuste fiscal monstruoso, un ajuste de precios relativos, un déficit cero, un comité de caja, provisión de que el Banco Central emita dinero para financiar al gobierno, ¿no? Que fue radical. Más monstruoso, el ajuste más monstruoso que el que lleva adelante el presidente Milei, que considera que es el ajuste más grande de la historia mundial. No. En ese momento, digamos, el Perú enfrentaba gravísimos problemas. No lo quiero comparar con Argentina, cada país tiene sus peculiaridades, pero estamos hablando de una recaudación fiscal de 4% del PBI. O sea, era imposible, no había dinero para gastar, estaba completamente licuado el ingreso público, se tuvo que aumentar tarifas de combustibles 30 veces, ¿no? En el programa del 1990, y sin dólares, sin reservas monetarias, con pocos dólares, lo que obligaba a hacer un programa híbrido entre ancla cambiaria y ancla monetaria. Tú mencionas 27 años. Esto nos lleva a 1997. El programa de estabilización peruano comenzó el 90. O sea, nos duró muchos años de una consistente y continua política de estabilización y de coordinación de la política monetaria y fiscal para poder llegar al single digit. Pero Perú el 91 tenía 140%, después 60, 40, fue un proceso progresivo de reducción inflacionaria en la ausencia de un ancla cambiaria. A veces es más fácil, digamos, que las expectativas se anclen alrededor de un tipo de cambio y que todo el mundo fije precio alrededor de ello. El Perú, al no tener reservas y al tener otras restricciones para no poder hacer fijar un tipo de cambio demasiado alto, tuvo esta política más progresiva, pero consistente en una construcción de institucionalidad. O sea, lo que ocurrió fue una misión de reducir la inflación que tomó varios años, hubo contratiempos, altibajos, ¿no? Y eventualmente, pues, se combinó también con una apertura importante a la economía, porque no es solamente la inflación, sino que la economía peruana era muy poco competitiva, muy cerrada, muchos subsidios, protegida, balanza de cuenta de capitales y cuenta corriente cerrada, ¿no? Entonces, privatizaciones, fue un proceso largo que combinó la estabilización macroeconómica con las reformas estructurales, que a su vez fue ayudada por la captura de Mael Guzmán, ¿no? O sea, el Sendero Luminoso había sido un fenómeno importantísimo en el Perú de los 80 y comienzo de los 90, ¿no? Entonces, esos tres fenómenos vienen de la mano. Difícil decir qué cosa fue más importante, ¿no? Pero todos contribuyeron claramente.
interesantes. Me llamó mucho la atención que dijeras que en los años de Fujimori hubo una construcción de institucionalidad, porque todos sabemos el impacto que tuvo en la institucionalidad política la presidencia de Fujimori. ¿Te referís a la institucionalidad del Banco Central con la autonomía del Banco Central en la Constitución del 93? ¿A eso puntualmente? Sí, a la institucionalidad macroeconómica, digamos. Ujú. Crecimiento de capacidades en el MEF y en el Banco Central, en la Superintendencia de Banca y Seguros y en algunas entidades públicas particulares, ¿no? Pero claramente un banco central claramente desprestigiado en el año 90 es un banco central que empieza a ganar capacidades, a hacer cosas mejor, eso, a atraer mejor más talento y eso genera un círculo virtuoso que permite que algunos años después sea una entidad muy respetada y luego, digamos, y con una continuidad de funcionarios, ¿no? Claro, Que han estado años. O sea, Julio Velarde estaba en el Banco Central el año 90. O sea, estamos hablando de una claro. continuidad Y es importante, ¿no? presidente desde 2006, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. No importa si gobiernos de extrema izquierda, de centro, de derecha, no importa si pasan 5 o 6 presidentes en 5 años, Julio Velarde continúa. Como escucharon, Julio Velarde es un pilar fundamental para la estabilidad de la economía peruana. Su gestión ha recibido reconocimientos internacionales, como el premio Banco Central del Año por The Banker en 2010 y Mejor Banco Central de América Latina por Emerging Markets en 2013. Ahora, Piero, viendo el caso de Perú, una preocupación, un desafío que se le presenta a Argentina es este. Argentina tiene hoy, aún con su fuerte crisis económica, macroeconómica, histórica, mucho menos informalidad, 40, 44% de informalidad, no llega al 50%. Entonces, la gran cuestión es una política macroeconómica como la que ha logrado Perú, traída a la Argentina, la apertura comercial y de inversión que tiene Perú traída a la Argentina. Si no se focaliza en las pymes con trabajo de calidad en ese sector que emplea tanta gente, el principal empleador en la Argentina son las pymes y no las grandes corporaciones, corre el riesgo de repetir las consecuencias más negativas del modelo peruano con este grado de informalidad alto del 70%. Digamos, es difícil comparar países, pero creo que un fenómeno transversal a nivel mundial es que los sectores modernos de los países no están logrando generar suficiente empleo para emplear a la población. O sea, no hay suficiente Ujú. empleo de calidad en general en el mundo y por eso priman muchas MIPES, algunas o muchas que son de subsistencia, residuales y sin mucho potencial. Entonces, Ujú. creo que y en servicios y comercio. Entonces, creo que ese problema es bastante transversal y va a requerir, digamos, políticas finas que van más allá de lo macro. Yo diría que si uno tiene que hacer una predicción, digamos, con su margen de error importante que tiene que Sí. tener, la estabilización macro, la apertura de la economía va a tener impacto importante en el crecimiento de Argentina en los próximos años. No va Ujú. a bastar. La experiencia peruana en muchos países muestra que no basta. No va a bastar para incorporar a muchísima gente en la formalidad. Y los cambios tecnológicos, ¿no? En el mundo están llevando a demandar menos empleo. Entonces tenemos que ir contra una ley de la gravedad, así que es unas fuerzas que complican la generación de empleo, de buen empleo, empleo de calidad, ¿no? Y eso requiere más del Estado, más del gobierno, del sector privado, más de la colaboración público-privada también, ¿no? Señalás y destacás el factor bueno, de las reformas estructurales, de desregulaciones y de la apertura. ¿Pudo haber habido un impacto en la matriz productiva peruana a partir de esa apertura y esas transformaciones, esas reformas estructurales, en el sentido de que se favorecieron a sectores menos tomadores de empleo, menos dadores de empleo? Lo más importante, creo, de la apertura es que volvió al sector privado mucho más competitivo, productivo, interesado, digamos, que requería competir con el mundo. En vez de estar pensando en prebendas y buscar un arancel que prohibiera la competencia ¿no? de importaciones, se puso a competir. Entonces, incluso el sector industrial peruano, que estaba acostumbrado pues, al proteccionismo, se puso a competir y eso creo que es indudablemente favorable y positivo y eso no ha cambiado hasta ahora, ¿no?